Bendiciones para todos. Hoy estamos en la charla familiar de FUDA Costa Rica. Permítame unos momentos para contarle un poquito acerca de lo que es FUDA. FUDA Costa Rica es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las ancianas, adultas mayores y a los niños huérfanos y en pobreza extrema. A través de este medio quisiera anunciarle qué es exactamente lo que nosotros hacemos y una de las cosas que trabajamos haciendo son las charlas familiares. Esas charlas familiares usted puede también recibirlas en su iglesia si así quieren invitarnos en un grupo familiar, en un evento cristiano y estamos allí para que usted pueda contactarnos por medio de nuestro correo electrónico que aparece en la descripción. Ahí se los vamos a dejar. Hoy estaremos hablando con un tema muy importante que le puede servir a todos. Nuestra charla de hoy tiene que ver con el perdón, así que estaremos hablando acerca de los beneficios de perdonar. Las personas que más hieren los sentimientos son los propios familiares. Su forma de tratarnos o de hablarnos muchas veces duele profundamente, porque se espera de cualquier otra persona un maltrato, pero no de quien uno ama. La historia de José en la Biblia es un ejemplo del dolor que provoca la misma familia. Le leo a continuación el capítulo 50 del libro de Génesis, versículo 15 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Le leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si usted lee la historia completa de José, se dará cuenta de que en este capítulo, cuando él les dice que no teman, que todo fue encauzado para bien. Está hablando de que a pesar de todo su sufrimiento, a pesar de todo lo malo que él vivió, él los ha perdonado y que está allí para ellos cuando ellos más lo necesitan. Esto no ocurre como por arte de magia. Esto no ocurre porque nosotros los seres humanos seamos muy buenos. Esto que sucedió allí fue porque Dios trabajó mucho en el alma de José para sanarlo de todo el daño que le hicieron sus familiares. No sé cuál sea su historia, pero sé que definitivamente en las familias todos los miembros son diferentes y que muchas veces el trato de unos hacia otros es una marca que se lleva toda la vida cuando no ha sido el correcto. Y lo digo por mi propia experiencia. En el caso de José, José
en el capítulo 37 del libro, vamos para atrás, al capítulo 37 del libro de Génesis. Vamos a leer solamente unos versículos como para tener una guía de la historia de José. ¿Por qué él tuvo que perdonar a sus hermanos? Pues aquí en este capítulo va a estar más claro para nosotros el poder comprenderlo. Leemos el versículo 3 y 4 del capítulo 37 del libro de Génesis y nos dice, y amaba a Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Este era una de las causas por las cuales lo aborrecían tanto. No era solo esa la causa, pero esa era como la más fuerte por la cual ellos odiaron tanto a su hermano. Muchas veces los padres de familia dicen que no tienen favoritismos entre los hijos, que no tienen preferencias, que los quieren a todos igual, pero quiero decirle con todo respeto que eso difícilmente será cierto. Casi siempre los padres se inclinan más a uno de los hijos que a otro. Sus tratos son distintos y podemos evidenciarlo en, en muchas familias que hemos visto y escuchado cuando se expresan de sus hijos. Y aquí en la Biblia podemos observar claramente lo que dice el Señor. Nos dejó claro el texto que dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. O sea, para que nos quedara bien claro que no era una cuestión de que le estaban haciendo un chisme, que era algo real. Y que nosotros podamos entender que esas cosas suceden, pero a la vez de que está mal porque los padres muestran esa preferencia, también muchas veces no se piensa en qué sienten los otros miembros de la familia, qué sienten los otros hijos cuando papá guardó lo que restaba de la leche y la escondió para dársela al hijo menor, por ejemplo. ¿Qué sienten los otros hijos cuando ahí a escondiditas el papá le dio al hijo algo de dinero y a los otros no? ¿Qué sienten cuando el papá o la mamá abraza mucho a uno de ellos? Siempre le dice te quiero, pero no es lo mismo con los demás. Así que yo creo que eso es como un ejemplo más claro para nosotros en la actualidad, para darnos cuenta de que sí hay un trato preferencial muchas veces muy claro para todos, y el que a veces no está viendo claro el panorama, no está viendo claro lo que hace es el padre o la madre, que simplemente se comportan con toda naturalidad para abrazar, para decir te quiero, para dar regalitos, para hacer cosas especiales por uno más que por otros de los hijos. Lamentablemente en el caso de José, todos esos detalles y esas cosas hicieron que sus hermanos lo odiaran tanto. Ahí mismo en el libro de Génesis, en ese capítulo 37, leemos el verso 18 y leemos del 18 al 21. Habla de los hermanos de José y dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Vea cuánto fue el odio que sintieron ellos por su hermano José. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Uno de ellos estuvo en contra de que hicieran tal cosa, de que cometieran ese crimen. Eso fue lo mejor que pudo haber pasado, pero obviamente ese fue el cuidado de Dios de la vida de José a través de su hermano. En el versículo 32, no, en el versículo 27, dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él,
porque Él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con Él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Versículo 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Mire toda clase de daño que estaban haciendo estos muchachos, porque no solamente ellos planearon primero matarlo, después uno de ellos intervino y por esa razón no le dieron muerte, pero siempre hicieron daño, lo vendieron a los mercaderes y llegaron a su padre, que ya era un anciano, con mentiras, a decirle que su hermano había sido devorado por un animal fiero. Esto es muy triste y sucede en muchas familias, hay mentiras, hay engaños, hay violencia, hay maldad en algunos corazones. Uno desearía que todos en la familia fueran la mejor familia. Difícilmente encontraremos hoy día solo buenas familias, porque hay de toda clase de personas y muchas de ellas con un corazón frío, con un corazón que no se conmueve fácilmente de los demás, aunque sean de su sangre o no, como es el caso de esta familia bíblica. Así que vemos en la vida de José que José pasa por muchas etapas. Él es vendido por sus hermanos. em, Él es, luego de que es vendido, pasa por otras etapas muy difíciles para él. Él se va a vivir a otro lugar, no porque hubiera querido irse a vivir a otro lugar, sino porque sus hermanos provocaron que así sucediera. En Egipto estuvo, pasó por sufrimiento, fue preso injustamente, pero después Dios le hizo justicia. Dios le hace justicia a José después de pasar por un proceso muy doloroso de estar preso y él tuvo muy buena actitud dentro de la prisión, pero aún teniendo esa buena actitud, nosotros vemos a través de los textos bíblicos cómo José sufrió, cómo creo que estaba en su mente y en su corazón siempre su padre, su madre que ya había fallecido, sus hermanos que él recordaba con tanto dolor, porque a las personas que más no dieren es algo tan, ¿verdad? Tan difícil a veces hasta de explicar, pero cuando la gente no diere, deja una profunda huella en nosotros, en nuestra mente y en nuestra alma, de manera que a veces en vez de olvidarlos, los recordamos con mucha frecuencia y recordamos lo que nos hicieron. A veces es tan difícil perdonar porque ahí está la falta delante de nuestros ojos. Mucha gente por eso se cierra y no quiere, se niega rotundamente a dar un perdón porque está con su mente fresca de algo que ya pasó, pero que ahí en la mente está fresco, está impreso. La herida fue profunda, no supo manejar la situación, no buscó ayuda emocional o espiritual. Así que esa persona, como no sabía qué hacer en ese momento, dejó que eso minara internamente sus emociones, de manera que ahí puede haber resentimiento, rencor y hasta odio, como sucedió con los hermanos de José hacia él, y ese dolor profundo de José que estuvo allí por muchos años. Hay personas que han arrastrado el dolor de lo que vivieron en la infancia por muchísimos años en ese caso,
me puedo identificar con esas personas que hoy dicen es que lo que me hicieron no tiene perdón. Yo hubiera dicho eso y lo dije quizás en mi adolescencia o en mi juventud pensando que el daño que me habían hecho fue tan grande que no tenía perdón. Bueno. Eso piensa uno cuando uno todavía tiene esa huella dolorosa en el alma y que la siente viva, la herida. Uno piensa así, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que no es como pensamos. Aun con todo lo que José estuvo sufriendo en su vida, él, él estaba viviendo una etapa muy buena después de que fue encarcelado, cuando Dios en su misericordia le dio a él la oportunidad de ser libre. Él sale de la prisión y sale de una forma muy especial porque Dios hizo un milagro tan grande a través de él que lo nombran gobernador de todo Egipto. Así que sale con honores de la cárcel, sale a tomar un puesto muy importante. Era el segundo después de Faraón, no había otro hombre que tuviera tanta autoridad como le fue a José, así que él adquirió allí muchísima prosperidad. Él estuvo a cargo de muchas personas trabajando para Faraón, pero a cargo de él, con la autoridad de él. Así que él logró grandes cosas, se convirtió en un hombre de los más importantes de todo Egipto. Pero eso no fue suficiente para sanar a José. Es que aunque tengamos una gran prosperidad, aunque tengamos todo lo material, aunque eh, no tengamos falta de ningún bien, el alma no se sana simplemente con que usted tenga todo lo que quiere tener material, porque el alma lo que necesita no es algo que usted pueda tocar, no es algo que se palpe con su mano. El alma necesita el poder de Dios para ser sanada y ninguna cosa en esta tierra puede sanarla. Así que es bueno que usted lo entienda hoy. Cuando llegó el tiempo de la hambruna, recordamos esa parte de la historia de José a la tierra, llegó esa hambruna, sus hermanos tuvieron que ir por alimentos a Egipto, pero ellos no conocían físicamente a su hermano, ahora él era el gobernador, era un hombre totalmente distinto, era un hombre físicamente muy, muy parecido a un egipcio real, ya que tenía años de vivir con ellos y estaba allí sirviendo a Faraón, tenía que andar como Faraón le enseñó a andar. José pudo haber castigado a sus hermanos cuando ellos llegaron allí a pedir comida, pero era un hombre que amaba a Dios, que siempre Dios estuvo con él en todo ese proceso y él no quiso vengarse de sus hermanos. Pudo hacerlo, intentó, pero no hizo lo que hubiera hecho cualquier otro hombre. Él tenía en su mano la autoridad para poder mandar si quería hasta matarlos, pero él no hizo eso porque era un hombre que temía mucho a Dios. Envió a traer a su padre anciano que aún vivía y decidió ayudarlo. No solo al padre, él quiso ayudar a toda la familia en realidad. Todo lo que hizo José por ellos cuando ellos llegaron a Egipto fue bueno. Son evidencias de un perdón genuino y que él decidió dar a su familia. José cuando perdonó, creo que una de las cosas que debe haber experimentado y que son de lo que le decía los beneficios de perdonar es la paz.
Cuando perdonamos, es algo muy interesante lo que sucede en el mundo espiritual y dentro de nosotros, en nuestro interior, ocurre algo precioso, porque cuando nosotros perdonamos, estamos tomando nosotros el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos actuando como Él quiere que actuemos y Él va a mostrarnos que Él está bien con nosotros. En ese momento es como decirte, apruebo lo que estás haciendo y como un premio que recibiéramos nos hace experimentar una profunda paz. Eso también lo pude experimentar en mi vida, perdonando a mis ofensores, pero al peor de mis ofensores que me tocó perdonar, que a veces uno siente que le han arruinado su vida y yo sinceramente por muchos años sentí que me habían arruinado la vida, que me habían robado la infancia, la adolescencia, parte de mi juventud, que es como si de pronto uno no hubiera tenido una vida bonita y de hecho busco en mis recuerdos alguna cosa bonita que pudiera encontrar para pensar en algo que sí fuera bueno, pero a veces no encuentro nada. Y cuando he encontrado como algo tan pequeño que a veces olvido que algo bueno ocurrió. Pero aún en medio de todo lo malo que también viví desde pequeña, desde que era una niña muy pequeña, lo maravilloso que pude aprender en mi vida fue cuando conocí a Jesús, cuando conocí al Espíritu Santo, cuando Él me enseñó a perdonar a mi ofensor más grande y de ahí a otros ofensores. Y tantas cosas que pasamos en la vida y tenemos que perdonar. Y quiero decirle que me identifico con este tema porque eran mi familia, eran miembros de mi familia los que me dañaron, me hirieron tan profundamente también a mí. Por eso me identifico con la historia bíblica que le estoy contando, pero también con la vida de cualquier persona que esté pasando por una situación muy difícil y crea que no puede perdonar, que no hay forma, que esa persona no merece el perdón. Es posible que lo pensemos y volvamos a nuevamente a hacer memoria y a decir, no, no, no lo merece. Bueno, eso pensamos nosotros, pero uno de los beneficios que le estoy contando que experimentamos nosotros, que es precioso, es esa paz. Cuando yo perdoné, fue como que se me abriera una ventana del mundo y pude perdonar y sentirme completamente libre, sentir que todo el dolor fue como si en ese momento todo se desvaneció y yo pude sentir esa preciosa paz. Y de ahí aprendí lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántos no queremos que Dios nos perdone? Porque nosotros los seres humanos nos hemos equivocado tantísimo. Sí, queremos que Él nos perdone porque no hemos, no hemos sido tal vez como Él quiere. Así que no sé qué tenga usted que pedirle perdón al Señor. Hay cosas que no tienen necesariamente que ser el peor pecado del mundo o la cosa planeada más horrenda de la vida, porque la gente siempre piensa que es a los peores, a los que tienen que venir a Dios a pedirle perdón y que los peores son de tal categoría.
de pecados, seleccionamos los pecados y decimos, este es grave, este es medio, este no, este sí, pero Dios no selecciona los pecados, para Dios el pecado simplemente es pecado. Así que dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Con solo el hecho de no hacer lo bueno, el ser humano ya peca, así que sí debemos esperar que Dios nos perdone por ser como hemos sido de alguna manera, a veces ni planificando hacer algo malo, simplemente desobedeciendo lo que dice la palabra, no guardando los mandamientos, le fallamos al Señor. Por esa razón es que siempre tenemos que, Señor, perdóname y ayúdame a ser como tú quieres que yo sea. Pero el Señor nos enseña aquí que debemos soportar a otros seres humanos que son difíciles. Hay cosas que uno cree que son insoportables, que no puede llevarlas más, que ya no aguanta más a un esposo que es grosero o que es indiferente, porque la indiferencia duele muchísimo también. A un esposo que rechaza y que uno sabe, uno siente, uno no es un árbol ni es una piedra, y sin embargo creo que los árboles sienten, porque se ha demostrado que ellos están vivos, son seres vivos. Así que nosotros debemos de reflexionar en todo eso que vivimos, que nos pasa, que sentimos. Pero a pesar de que a veces creemos que no podemos perdonar, que no podemos lidiar con algunas situaciones, cuando venimos a Cristo, Él nos da la capacidad de poder soportar algunas situaciones, de poder soportar algunas personas y de abrir nuestro corazón al perdón, porque los más beneficiados somos nosotros mismos. Cuando podemos experimentar la paz, eso es algo tan precioso. Yo lo viví, bueno, bendito Dios, porque fue precioso para mí. Así que ya cuando Dios nos da esa paz, necesitamos nosotros acercarnos más al Señor para mantener la paz dentro de nosotros. Lo que también recibimos nosotros cuando perdonamos es una salud emocional, es un beneficio del perdón. Mire qué precioso es nosotros tener salud emocional. Si nosotros perdonamos automáticamente, cuando es un perdón genuino, vamos a sentirnos bien dentro de nosotros. Ya no vamos a tener ese recuerdo amargo con tanto dolor. No lo vamos a olvidar porque esas cosas no se olvidan como algunos dicen que ya perdona y olvida. No, eso no funciona así. Lo que sí sé es que recordamos, pero sin dolor emocional. Esa es la salud que Dios nos da. Esa es la sanidad que Dios nos da. Pero ¿cuándo lo hace Dios? Cuando perdonamos. Cuando tuve que perdonar a esa mala persona, que fue la que más daño me hizo en la vida, y pude decirle, te perdono, fue algo tan maravilloso lo que sucedió allí. Dios hizo un milagro tan grande que pude experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia, y pude darle la mano a esa persona, pude acercarme, pude orar por esa persona, pude llevarle a los pies de Jesús a esa persona con la oración. Y ya no había el recuerdo amargo con dolor intenso, sino que eso en un momento se desapareció todo. Ese es nuestro Dios. Ese fue mi momento de la salud emocional en su principio. Después de allí hay que seguir trabajando en cuidar esa salud emocional porque aquí en el mundo estamos expuestos siempre a que nos vuelvan a herir, pero con la ayuda de Dios vamos a estar sanos si perdonamos. Y la salud emocional es algo tan importante en la vida del ser humano que nos da como resultado una salud física. Cuando muchas veces las personas están enfermas porque están llevando dentro de su alma un dolor de un familiar que les quitó alguna posesión material, un dolor de alguien que les abandonó, de alguien que les rechazó, de una pérdida de trabajo, de una pérdida de un ser querido. A veces se está llevando muchas cosas internamente y las personas emocionalmente empiezan a sentirse mal.
y espiritualmente mal y físicamente mal. En todas las áreas empieza a sentirse la persona tan afectada que ahí es donde entra la depresión y hace pedazos a muchos. Pero cuando nosotros perdonamos es la receta perfecta del cielo, lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, perdonarnos como Él nos perdonó. Él nos perdona siempre que vengamos sinceramente delante de Él para que nosotros podamos recibir una libertad, una sanidad completa, una sanidad integral. Así que la medicina para sentirnos mucho mejor en el cuerpo tiene que ver con que estemos bien en el alma, para que me entiendan mejor. Aunque muchas veces usted llegue a la otra persona y esa persona, usted tal vez ese día llegó y dijo, me voy a preparar, le voy a decir a esta persona que ya la perdoné. Ese es un paso importante y en realidad se hace cuando sentimos que es el momento indicado. Antes de eso, lo que hacemos es orar para que Dios nos ayude a perdonar, pero cuando ya nos sentimos listos, vamos a ir a decírselo a esa persona. Cuando ya sentimos fuerzas, cuando sentimos que es la voluntad de Dios ir, vamos a ir a pedir perdón a esa persona o a perdonar a esa persona. Vamos. Y es algo muy, muy especial lo que vamos a hacer, pero muchas veces cuando alguien llega a pedir perdón o llega a perdonar, porque la persona no le ha pedido perdón, pero porque sentimos que tenemos que hacerlo para que algo suceda bueno en la relación de amigos, de familiares. Entonces uno va y lo hace. Pero la otra persona resulta ser que dice, no, yo ya lo perdoné o yo ya no quiero nada hablar con usted, no quiero relacionarme más con usted. Hay como una amargura, como un rencor allí en el otro corazón y no quiere, pero usted no tiene de qué sentirse mal. Si usted va y usted tiene una buena actitud y usted va en paz y usted va y pide perdón o va y le dice, como en mi caso que tuve que ir a decirle a mi papá, yo te perdono, cuando él muchas veces me ofendió, también hirió mis sentimientos, muchas veces me hizo daño o a mis hermanos o a mis parientes, a cualquier persona. En su caso, cuando usted va a alguien que le ha hecho daño, quizás no le quiera perdonar, quizás diga no, no se sienta mal, no deje que eso lo quiebre ni lo derrumbe. Entienda que algunas personas se cierran a eso. Pero entienda también que usted dio el paso más importante y que a raíz de lo que usted ha hecho, usted va a sentir paz a pesar de que la otra persona dijo que no, porque usted sacó una carga emocional, usted sacó algo que le estaba haciendo daño y eso hace que se sienta mejor. Puede estar orando por esa persona que no quiso perdonar, pero no se sienta culpable ni se sienta mal por esa persona, porque en realidad cuando la persona se cierra a perdonar, lo que sucede es que esa persona va a llevar su propia carga emocional, que esa persona va a estar luchando ahí hasta que haga lo correcto y perdone, porque Dios nos manda a nosotros a perdonarnos unos a otros también. Así que no importando cuáles sean las situaciones a veces. Lo mejor que podemos hacer es perdonar para tener la salud integral, para experimentar la paz de Dios. La paz y la salud son lo mejor para que todos tengamos una calidad de vida. Y quiero hacerle una pregunta para ir terminando el tema de hoy. ¿A quién tienes que perdonar hoy? Es posible que mientras desarrollaba este tema, usted haya de una vez entendido que Dios le está hablando a su corazón y le haya traído a memoria a la persona a la que usted debe perdonar. Como le decía hace un momento, lo primero que hay que hacer es empezar a orar para que en su corazón venga un perdón genuino, que Dios le ayude a perdonar a esa persona. Y cuando se sienta preparada o preparado, usted lo pueda expresar a esa misma persona de manera que puedan hacer las paces es lo mejor que puede ocurrir. Oremos para perdonar a quienes nos hayan herido.
En la familia muchas veces las personas son heridas por el padre, por la madre, por los hermanos y muchas personas han sido muy heridas y hasta se han amargado porque todos los miembros de la familia tuvieron parte en sus heridas emocionales. Pero no es para que los señalen ni los acuse a todos, no es para que usted empiece a buscar culpable. Lo que le estoy diciendo hoy en esta charla es que todo eso sí es cierto que sucede, pero podemos buscar la manera de acercarnos más a Dios para que Dios nos ayude y tener un corazón como el del Señor, lleno de amor y de perdón. Vamos a leer la Biblia para ir terminando con esta charla en el capítulo 7 de Lucas. Lucas capítulo 7 para ver qué es lo que nos dice acá para ir terminando. Lucas 7:40. 40 al 45. Dice así la palabra del Señor. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esos pasajes son muy lindos. Leí hasta el versículo 47, 48, hasta el 48, para que usted lo tenga presente allí. Lucas 7, 40 al 48. Nos habla acerca del perdón, nos habla acerca de a quién el Señor va a amar más o quién va a amar más a alguien, sino al que le ha perdonado tanto. Dios te ama tanto que te ha perdonado tantas veces cosas que tú mismo has hecho. Y ahora no solamente nos ha perdonado cosas que hemos hecho, nos ha dado una enseñanza, una lección grande y muy valiosa hoy a través de este tema de los beneficios del perdón. Y es que nos habla a nosotros de que tenemos que seguir con un corazón perdonador como el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando lo hagamos vamos a experimentar, le repito, una salud integral. Es lo que necesitamos todos en la familia, más que en cualquier otro lugar, más que todo en el hogar. Ese esposo, esa esposa tienen que tener un corazón de perdón. Un día un niño le preguntaba a su abuelo y él le decía, abuelito, ¿cuál es el secreto de que tú y mi abuela hayan vivido unidos tantos años? Y el abuelito le respondió, todo te lo voy a responder en una sola palabra, perdón. Y el niño le dice, perdón, abuelo. Sí, perdón es la palabra que describe cómo es que hemos logrado resistir tantos años, tantas cosas, pruebas de la vida y situaciones adversas. Es que cuando tu abuela me falló,
en alguna cosa, cualquiera que fuera, yo decidí perdonarla. Y cuando yo le fallé, ella también decidió perdonarme. Decidimos respetarnos, amarnos y sobre todo siempre perdonarnos. Así que el abuelito le dio una gran lección al niño y es una lección que a través de los años se ha comprobado que es la única forma de que un matrimonio pueda mantenerse siempre. Porque muchas veces la gente piensa que si estamos hablando del perdón en el matrimonio, tiene que ver con que es un adulterio o que es una cuestión de violencia doméstica o cosas así muy extremas, pero déjenme decirle que es en un todo. A veces esas cosas, gracias a Dios, no ocurren porque si alguien teme a Dios, no las hace. Le pide ayuda a Dios para no hacer tales cosas. Pero a veces es simplemente perdonar por una respuesta grosera, perdonar por una indiferencia, perdonar por un olvido de una fecha importante. Porque ¿qué pasa si él reclama, te olvidaste de mi cumpleaños? Y ya por eso hay una gran discusión y lleva a la separación. Pues yo creo que es una locura que alguien se separe por algo así. La medicina es que pueden conversar y pueden perdonarse. Y al perdonarse, es como decimos aquí en Costa Rica, no sé en su país, borrón y cuenta nueva. Vamos a dejarlo pasar y vamos a seguir adelante. Pero no quiere decir que eso tenga que estarse repitiendo. Lo que nos está diciendo es que tenemos que mejorar en la relación. Y ese modelo de un matrimonio que se lleva bien y que ha aprendido a perdonar es el que usted transmite a sus hijos. Es esos hijos que están allí ahorita con usted, cerca suyo, mirándole, escuchándole, que aprenden de todo lo que usted hace y dice. Y si usted les da un buen ejemplo, ellos van a tener buenas vidas. Cuando llegue el tiempo de ellos, de un matrimonio, ya ellos van con buenos cimientos, van con valores y principios para la vida que les ayuden a mantener una familia unida y en paz. Que eso es lo que queremos transmitir a través de estos mensajes. En estas charlas le contamos estas historias, estas experiencias de otros o nuestras, porque son importantes para que entienda que no son simples palabras. Fuera muy fácil decirle perdone lo que le hagan, cualquier cosa, y que uno nunca haya perdonado, simplemente para darle la recomendación, pero sin que la persona no lo haya puesto en práctica en la vida. Y no tendría ningún valor ese tipo de consejo, no tuviera, yo creo que nada, nada bueno en que alguien le diga a alguien haga algo si no lo hace. Así que cada consejo que le damos nosotros aquí en este canal tiene que ver con algo que hemos vivido y con algo que nosotros mismos hacemos. Hemos aprendido a perdonar y vamos con la ayuda del Señor a tener un corazón que agrade a Dios, porque todos los días oramos para eso, todos los días nos esforzamos por eso y esperamos que el Señor siempre nos haga fuertes en Él para lograr tener un corazón parecido al de Él, que perdona, que ama, que muchas veces tenemos que callar a veces, porque a veces hay que quedarse callado para evitar contender por cualquier motivo, para no dejarnos llevar por un enojo, para no reclamar cosas que luego van a traer un gran problema. Es mejor ir a orar y pedirle a Dios, ayúdame, Señor. Así que esta ha sido la charla de hoy con el tema los beneficios del perdón, esperando que para usted haya sido de bendición y ayuda, que ese es el motivo por el cual nosotros grabamos este material de la Fundación El Dador Alegre. Dios les bendiga a todos. Esta ha sido la charla familiar del día de hoy. Se despide Patricia de López. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos
Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.